Hola, bienvenidos a Métodos Numéricos. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio anterior donde nos habíamos quedado en esta quinta iteración. Entonces, en una quinta iteración habíamos reemplazado el límite inferior y superior con sus respectivas imágenes de acuerdo a la fórmula del método de la falsa posición, y la quinta aproximación nos dio 1.936889. Entonces aquí teníamos nuestra quinta raíz, 1.936889, y podemos ya proceder a sacar nuestro cuarto error para ver cómo va disminuyendo todos estos porcentajes de error. A ver, entonces nuestro error 4 sería igual a la raíz actual que hemos sacado, que es 1.936889, menos la anterior, que es 1.936687, dividido para 1.936889. Esto es el valor absoluto multiplicado por 100. Entonces, nuestro cuarto error da exactamente 0.01%. Fíjense, un error 0.01% que está en el orden del 0.0 y más decimales. Entonces sería una buena aproximación. Vamos a sacar nuestra sexta iteración, que es la que nos piden aquí. Una sexta iteración, y para ello pues necesitamos el cambio, y el cambio es igual a f de 1.936687 por f de 1.936889. Entonces el 1.936687 es negativo. Vamos a verificar la otra evaluación, que sería el f de 1.936889. Aquí nos salió como resultado también negativo, o sea que no va a haber cambio. Hemos menos por menos más, casi todos han sido más, entonces todos han sido más en realidad, y sería 1.936687. Esta raíz aproximada iría aquí en la mitad, 1.936889, y aquí iría 2. Por lo tanto, vamos a escoger esta parte de acá como el nuevo intervalo, que sería 1.936889 y 2. Por lo tanto, vamos a sacar nuestra última iteración, nuestra última raíz, que sería ya la raíz sexta. Tendríamos x sub 6, y x sub 6 vendría dado por x sub i, que sería 1.936889 por f de 2, y menos, aquí sería menos 2 que multiplica a f de 1.936889. Y esto dividido para f de 2 menos f de 1.936889. Entonces nuestra raíz ya sexta sería igual a 1.936908. Esta sería pues ya en la sexta iteración 1.936908. Entonces, fíjense que saquemos el error. Sería nuestro quinto error, para ver hasta dónde, con 6 iteraciones que nos pide el ejercicio. Entonces el error quinto sería igual a la raíz actual 1.936908 menos la raíz anterior, que sería 1.936889, y esto dividido para 1.936908. Todo esto el valor absoluto y por 100. Entonces el error quinto nos daría como resultado 0.0009%. O sea que aquí el error es un error ya muy bajo. Entonces esta raíz es una buena aproximación con 6 iteraciones. Todo esto lo podemos hacer también en un software. Vamos a hacerlo en el Excel. Entonces, aquí tenemos el software. Vamos a hacerlo en el Excel, que necesitamos el número de iteraciones, que sería en la primera iteración el intervalo inferior sería el intervalo 1, el intervalo superior el intervalo 2. Aquí en la raíz vamos a poner esta fórmula muy interesante, que es, por ejemplo,
aquí vamos a poner esta fórmula interesante que es x sub i, que multiplica, vamos a multiplicar aquí, a la evaluación en la función de x sub s del intervalo superior. Entonces esta evaluación sería la siguiente, vamos a poner entre paréntesis aquí, y vamos a poner lo siguiente. Esto de aquí elevado a la quinta menos 7 que multiplica a este valor elevado al cuadrado menos 1. Todo esto menos, podemos seguir, menos el intervalo superior que multiplica a la evaluación de la función, o sea, a esta evaluación de aquí, podemos tomarla así, a esta evaluación, pero esta evaluación está dada en, recuerden, en C. Todo esto va a ser en C, ya que esta evaluación, y todo esto dividido, todo esto lo vamos a dividir para la evaluación, la resta de las evaluaciones. Vamos a tomar todo esto de aquí para no estar escribiendo nuevamente la fórmula. Vamos a quitar para estas evaluaciones sin los valores que multipliquen. Entonces ahí tenemos, y fíjense que aquí tenemos, aquí recuerden que siempre hay que poner en las multiplicaciones, aquí está, 1.7, 1.7, aquí está toda la fórmula. Entonces pues este sería el x sub a, y lo demás pues la evaluación, cada una de las evaluaciones la podemos, si la evaluación de f de x sub i, vamos a buscar la evaluación de f de x sub i, que sería esta de aquí, podemos copiarla de aquí, aquí podemos poner, esto es igual a la evaluación de f de x sub i, que es la evaluación en la función, y acá también la evaluación de f de x sub a, no la tenemos, pero la podemos poner de la misma manera, le cambiamos a ver, aquí, esto va a ser igual a esto, pero pues todo va a ir en e a la 4, entonces aquí simplemente le cambiamos e a la 4 y e4, perdón, y ahí estaría esta evaluación. Esto es igual a este multiplicado por este, que es el cambio, recuerden, y el error todavía no hay cómo sacarlo. Ya tenemos como una primera iteración. En la segunda iteración es importante porque aquí, recuerden que esto va a ser igual si, vamos a tener en cuenta esto, si una prueba lógica, si el error, si el cambio es positivo, o pongámosle si es negativo, ¿qué va a pasar con el intervalo inferior? El intervalo inferior, pues este x sub a pasa a la mitad. Si es negativo, el intervalo inferior va a ser este mismo. Y si es positivo, este pasa aquí a la mitad, el intervalo inferior va a ser este de aquí, el x sub a. Y acá, lo mismo, el intervalo superior, si, por ejemplo, si el cambio es negativo, podemos hacerlo con negativo o positivo. Si es negativo el cambio, ¿qué pasa con el intervalo superior? Este pasa al centro. Entonces, si es negativo, pues el intervalo superior va a ser este. Y si es positivo, vamos, este pasa al centro. Si es positivo, el intervalo superior va a ser este mismo. Por lo tanto, aquí tenemos ya nuestra primera iteración. Nuestra segunda iteración, esto podemos bajarle. Y el error, sí, vamos a poner nuestro primer error, que es igual al intervalo, a la raíz actual menos la raíz anterior. Y esto dividido, vamos a dividirlo para la raíz actual. Vamos a dividirlo para la raíz actual. Y esto multiplicado, todo esto, el valor absoluto de esto, vamos a ponerlo al valor absoluto aquí, por 100. Entonces aquí tenemos, y de aquí en adelante podemos ya replicar estas fórmulas que hemos puesto. Por ejemplo,
hemos puesto hasta la sexta. Fíjense que los errores salen exactamente como lo habíamos tenido en la tabla. Vamos a ver. Aquí tenemos la tabla y podemos verificar. Aquí pongamos, fíjense los errores, 11%, 1.2, 1.25, 1.12 nos salió, es 1.115, redondeando 1.001 y 1.0009. Entonces, correcto. Y la raíz, como ven, la raíz sexta, en la sexta iteración 1.93690882, con un decimal más nos sale aquí, pero podemos hacer más iteraciones, fíjense, con el software y ya, pues, se ajusta más esta aproximación. Esto lo podemos hacer en software también. Muy interesante, pues este método, si lo replicamos también así, pues así podemos conseguir las iteraciones mucho más ágil.